Y por ello es necesario que podamos ver cómo poder afrontar un fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno recurrente. Nosotros vamos a hablar con Juvenal Medina. Él es especialista en riesgos del PREDES. ¿Qué es el PREDES? Es el Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Bienvenido, señor Medina, a Exitosa. Muy buenas tardes, Karina, y gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. La gente, cuando hablamos del fenómeno del Niño, siempre lo asocia a las lluvias, a mucho torrente en los ríos, al Yaco ahora, ¿no?, que nos agarró un ciclón, pero también, por otro lado, en otras partes que no es el norte, vienen las sequías, y las sequías también golpean muy fuerte porque no hay el alimento para el vacuno, ¿no?, los animales, y la gente de la sierra sufre mucho. Entonces, es una cantidad ya que va llegando a los 4 millones de personas, de peruanos. ¿Qué es lo que puede pasar con este déficit de agua? Bien, como bien señala el informe que ha emitido el CENEPRED, es una cantidad de población está en riesgo de sufrir los efectos del estrés hídrico, es decir, la ausencia de lluvias como normalmente debería ocurrir, de acuerdo a las características climatológicas de nuestro país. Sin embargo, ya no podemos negar la presencia del fenómeno del Niño, que está ya manifestándose no solamente en nuestro país, sino de manera global. Y esto nos invita un poco a tomar en cuenta el riesgo que tenemos en el país, la vulnerabilidad que aún persiste en nuestro país ante esta variabilidad del clima que se muestra, como bien ha señalado usted, de no solamente lluvia, sino también la ausencia de agua, que tiene un efecto de pronto menos impactante, entre comillas, ¿no?, como lo que es una inundación o un terremoto, porque es un desastre de lenta maduración, pero los efectos son sostenidos también en el tiempo, son efectos de larga duración, y eso es lo que nos debe preocupar, porque se pone en riesgo la seguridad alimentaria. Muchas poblaciones, no solamente los 3 millones que ha señalado el CENEPRED en su último reporte, sino también en el informe que se ha elaborado para la Política Nacional de Gestión del Riesgo, hay un cuadro que muestra que en el país, población expuesta a la sequía, vamos a decirlo así, bordean los 13 millones. Entonces, es necesario tomar en cuenta que, de acuerdo a las características del territorio y del clima particularmente, cada vez hay una población más expuesta a los efectos de los fenómenos naturales. Yo quiero que me diga, que nos pueda explicar cuál es la diferencia entre lo que ha dicho el CENEPRED, ¿no?, con estos casi 4 millones que ponen como población en riesgo por el déficit hídrico, y esta segunda cifra que nos dice usted, 13 millones, que alcanzaría 13 millones por las sequías, que ya me imagino que tienen esta cifra, pues la inseguridad alimentaria, ¿no? Que es que cuando no hay lluvias, no hay alimentos, no hay las cosechas que se necesitan, y además nosotros lo sentimos hasta aquí en Lima, en todo el país se debe sentir. Efectivamente, los impactos del estrés hídrico, de la ausencia de agua, se da en varios sectores, ¿no? Agricultura, ¿no?, producción agrícola, pecuaria, energético, porque también nuestros embalses, de los cuales se alimentan las centrales hidroeléctricas, no tienen el volumen de agua para producir la cantidad de energía, pero también está el riesgo de la población para uso doméstico e industrial, que también es necesario. Entonces, este abanico de población expuesta es mucho más amplio, y ya no solamente es del sur, en la zona sur, como hoy en día estamos mirándolo como ámbito de impacto del estrés hídrico. La ausencia de agua también se manifiesta en la zona norte, nororiente. Entonces, es un territorio que, en nuestro territorio son varios los departamentos que tienen poblaciones expuestas a este déficit hídrico, y por ello es necesario que podamos ver cómo poder afrontar un fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno recurrente. Es un fenómeno, ya lo hemos vivido ante el fenómeno del Niño 82-83,
con características bastante similares, igual el 97, 98, e incluso el fenómeno del niño costero que nos afectó el 2017. Entonces, sí tenemos esta población grande. El informe reciente que hace CENEPRED es con los datos que le ha provisto la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? El ENFEN, justamente es la comisión multisectorial que está monitoreando el fenómeno del niño en el país. Y son datos recientes, pero la población mayor que le mostraba es una población proyectada en el documento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, que es un documento importante que todos debemos conocerlo y tomar en cuenta para poder proyectar y planificar bien lo que tenemos que hacer en materia de gestión del riesgo, pero también en materia de planificación del desarrollo frente a estas adversidades. Como usted nos ha dicho, esto no ha aparecido recién el día de ayer, son décadas y de repente en realidad siglos que nos pasa lo mismo, y nosotros cuánto hemos avanzado de lo que deberíamos tener, o tenemos un avance muy primigenio, demasiado cavernícola, porque en realidad sufren con una sequía, vemos cómo se mueren los animales, vemos cómo las personas claman por ayuda. Efectivamente, los efectos son severos, tanto en lo que es la afectación directa a la producción. Tenemos un déficit en la producción agrícola hoy en día, sobre todo aquellas poblaciones que se dedican a una agricultura en secano, que no tienen una infraestructura de riego, que es una gran parte de la población altoandina en nuestro país, pero también la población pecuaria que se dedica a la ganadería también extensiva, que ya no tiene el forraje, no tiene los pastos porque están bastante secos las zonas donde normalmente pastan sus animales. Entonces, esto es algo que ya tenemos que de una manera ir incorporándolo de manera más estructurada, las medidas, sobre todo la forma de cómo proyectar, cómo planificar el desarrollo en un territorio que tiene estas características del clima. Pero nosotros estamos, digamos, al 1%, al 2%, empezamos de cero, no tenemos casi nada, tenemos planes en papel y todavía no hemos aterrizado nada. Efectivamente, hay planes, justamente hay un plan multisectorial ante sequías que se ha elaborado hace algunos años atrás y que se viene implementando progresivamente, pero creemos que esto tiene que ser encarado de manera mucho más estructurada, mucho más frontal, mucho más sostenido, que no sean solamente acciones coyunturales de corto plazo, a veces las emergencias nos ganan, sino más bien ya tenemos que crear esa infraestructura que nos permita manejar adecuadamente el agua, hacer una buena gestión del agua para controlar avenidas, porque el tener infraestructuras de almacenamiento de agua nos permite atender dos grandes problemas en el país. El déficit hídrico, justamente esa lluvia que cae, que es la única fuente de agua en nuestro país en muchas zonas. Si no llueve, nos fregamos. Entonces, tener infraestructura de almacenamiento de esta agua para disponer el agua en los meses secos. Pero a la vez, ese excedente de agua que se almacena controla las avenidas, controla las inundaciones que en nuestras ciudades del norte, sobre todo, están causando severos daños en estas últimas veces que nos ha manifestado el niño, ¿no? Creemos también que es necesario recuperar prácticas ancestrales. Ante este déficit hídrico hay buenas prácticas que hemos ido dejándolo, hemos ido perdiendo, como son la siembra y cosecha de agua, que poblaciones altoandinas lo han venido practicando, pero en pequeña escala. Las amunas o cochas, que son espacios de presiones altoandinas donde se debe almacenar el agua, que eso nos permite realimentar la napa freática para que los ríos no pierdan su caudal. Y esto no solamente es para la costa y sierra, también tenemos que ir previendo para la selva, porque la deforestación está haciendo severos daños en el clima en la selva también. Entonces, es un fenómeno que tenemos que incorporarlo en nuestra estrategia de desarrollo. La sequía es algo que, si bien no nos llama mucho la atención porque no lo sentimos directamente los que estamos de pronto lejos de las zonas donde se impacta, pero es un fenómeno que cada vez nos va haciendo daño y que son procesos o efectos. Sufrimiento lento, como exactamente, usted me dice. Lento, efectos terrible. lentos pero sostenidos. Entonces, y lo que hay una tendencia es que este fenómeno está mostrándose como un riesgo creciente. Claro, se va incrementando cada vez más y los estamos viendo con los incendios forestales. Exactamente. Y esto nos exige adoptar medidas
ya de manera más estructurada, como digo. Muy bien. No podemos simplemente adoptar prácticas que nos permitan solamente atender la emergencia, sino también a largo plazo. Así es.